En este video se explica cómo calcular la columna de frecuencias absolutas en una tabla de frecuencias. Vamos a suponer que se desea crear esta tabla de frecuencias cuyas clases ya están especificadas por métodos anteriores o métodos empíricos y se ha decidido también el ancho de cada una de las clases. Lo que se va a hacer es vaciar la información que está contenida en esta columna, nada más en esta, la del año 2017-2018. Estos datos que aparecen en esta columna corresponden al índice del Estado de Derecho de algunos países del planeta. Entonces, estos datos, que son 113, los vamos a acomodar en estas clases. El procedimiento es sencillo. Iniciemos. Vamos a seleccionar la celda en la que vamos a poner la primera frecuencia absoluta, que es la cantidad de países que hay en esta lista cuyo índice de Estado de Derecho está en el rango 0.2 a 0.3. Ponemos igual la función count if s, esa es la que vamos a seleccionar, y en la sección de criteria rango correspondería a los datos a los que vamos a hacer el vaciado a la tabla de frecuencias. Son 113 datos. Si hubiera celdas vacías, no importa. Si hubiera datos ordenados o desordenados, tampoco nos afecta. Vamos a poner coma. Vamos a seleccionar criterio. El criterio con el que vamos a trabajar primeramente es pedir que los datos que vamos a contar sean mayores al número 0.2. Y eso se pone de la manera siguiente. Comillas, mayor o igual, cerramos comillas, ponemos ampersand y seleccionamos la celda donde está el punto 2. Esto hace que seleccionemos datos de esta columna mayores a punto 2, pero también los queremos menores o iguales a punto 3. Pongamos coma y agreguemos como criterio rango 2 de nuevo los datos en la columna I, los 113 datos. Después de seleccionarlos, continuemos avanzando. Pongamos una coma y en esta posterior que vamos a escribir, le vamos a avisar esto, que lo queremos menor a punto 3. Comilla, menor o igual, cerramos comilla, ponemos ampersand y ponemos la celda L4. Cerramos la fórmula y listo. Nos avisa que encontró un dato en esta columna de 113. Solo hay un país cuyo índice de Estado de Derecho pertenece a este conjunto de valores, mayores o iguales a punto 2, menores o iguales a punto 3. Lo que deseamos es que aparezca de manera automática también el conteo de los países que pertenecen al resto de las clases. El procedimiento es sencillo. Pongámonos en la celda que acabamos de crear y hagamos los siguientes cambios. Voy a irme a esta parte de la pantalla y aquí le vamos a agregar símbolo de dinero antes de la letra I y símbolo de dinero antes de la posición numérica 3. Igual ocurre al I-115. Le vamos a agregar antes de la letra el símbolo de dinero y antes del número 115. Eso lo vamos a hacer para avisarle a Excel que queremos que utilice los datos que están en la celda I desde el renglón 3 hasta el renglón 115. Perdón, columna I desde el renglón 3 hasta el 115 y no se mueva nunca de allí. ¿Listo? Simplemente vamos a recorrer y en automático ya tenemos el conteo. Vamos a asegurarnos de una situación importante. Nosotros queremos que nuestra tabla de frecuencias quede así, entre punto 2 y punto 3, incluido el punto 3, pero aquí ya no nos cuenta el punto 3, el punto 4 sí, pero aquí no nos cuenta el punto 4 porque ya fue aquí contado. Entonces lo que vamos a hacer es abrir todos los demás intervalos, excepto el primero, abrirlo por la izquierda y dejarlo cerrado por la derecha. Entonces nos vamos al segundo renglón y vamos a pedirle entonces que del lado izquierdo no busque los iguales. Vamos a quitar el igual
Y entonces se recalcula esto y lo vamos a recorrer para que haga el conteo. Vamos a revisar que la suma de los datos sea igual al número de países que tenemos. Sumemos los datos de la frecuencia absoluta y ahí debe aparecer el número de países que hemos utilizado. Son 113. En caso de que manejes la versión en inglés, en español, sería contar punto sí punto conjunto. Este es equivalente a la función count if s. Son iguales, estas dos. La frecuencia relativa es bastante sencilla de obtener. Lo que vamos a hacer es crear una fórmula para que divida numerador, frecuencia absoluta, y en el denominador vamos a poner el número de datos, 113. Podemos poner que apunte a la celda, vamos a poner la celda primero, y le ponemos que esa celda va a ser fija, no se puede mover, porque ahí está el número n, número de datos. Le damos Enter y me dice la frecuencia relativa y la recorremos y listo. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada hacemos una operación parecida. Ponemos igual, que tome el dato que está aquí y listo. Pero en la celda siguiente le vamos a pedir que tome el dato que está en esta celda y se lo sume a la frecuencia absoluta de la celda actual. Con eso nos dice y simplemente lo recorremos y llegamos hasta el número de datos que tenemos. Hacemos exactamente lo mismo con la fórmula de la frecuencia relativa acumulada. Ponemos igual, que apunte a la primera celda y con eso es suficiente porque no hay datos más que él. Y en la segunda celda ponemos igual, apuntamos a la celda anterior y le sumamos la celda actual y listo. Con eso recorremos hacia abajo y tenemos la tabla de frecuencias completa. Los límites inferiores y superiores, frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Y la tabla queda de esta manera. Cerrado completamente el primer intervalo o la primera clase y todas las demás clases abiertas por la izquierda y cerradas por la derecha. Este proceso se puede replicar para cualquiera de las columnas que tenemos, simplemente cuidando si estos son los límites inferiores o superiores que deseamos tener para cualquiera de los años.